Primera de Corintios capítulo 16, versículos 15 al 18. Muy bien. Lo vamos a leer. Le voy a pedir que no me siga con su vista, yo lo voy a leer. Primera de Corintios 16, 15 al 18. Y estamos ya más cerca de terminar esta primera carta de Primera de Corintios. Dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios 16, 15 al 18. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Bueno, voy a hablar por algunos minutos sobre el título: una familia dedicada a Dios. Una familia dedicada a Dios. Vamos a hablar sobre la importancia de tener familias que están dedicadas a servir a Dios y a servir a otros, porque la manera en que servimos a Dios, pues una de las maneras que servimos a Dios es sirviendo a otros, ¿verdad? Así es que vamos a mirar la importancia de una familia dedicada al servicio a Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor Dios Todopoderoso, quiero pedirle que bendiga estos minutos, Señor, en los que vamos a hablar de este tema, en este pasaje. Le pido, Señor, que mis hermanos que están aquí escuchando y los hermanos que están a través de Facebook escuchando y los que van a escucharlo después, puedan, Señor, escuchar de parte de usted y puedan darle la importancia, Señor, a este tema tan importante, y usted pueda obrar en sus corazones a través de su palabra, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El deseo, hermanos y hermanas, el deseo de cada papá y de cada mamá debería de ser tener una familia dedicada a Dios. Y no solamente un matrimonio, sino una familia dedicada a Dios. Como cabezas de hogar debemos tener el propósito de que nuestra esposa y nuestros hijos todos tengamos el servicio a Dios como algo de prioridad, como algo de suma importancia. En una ocasión, una niña de 5 o 7 años le dijo a su papi, papi, yo no quiero ser rica, yo no quiero tener mucho dinero. Y el papá se le quedó viendo, ¿verdad? Y le preguntó, y le dijo: hija, ¿por qué tú no quieres tener mucho dinero? ¿Por qué no quieres ser rica? Y la niña le dijo: porque escuché que la gente rica se olvida de Dios y luego no quiere ir a la iglesia. Y yo siempre quiero estar en la iglesia. Por eso yo no quiero tener riqueza, porque yo no quiero olvidarme de Dios y luego no querer ir a la iglesia. Yo quiero estar siempre en la iglesia, ¿verdad? Y eso habla de una niña que ha sido bien influenciada por una mamá o por un papá, ¿verdad? Ese debería de ser nuestro propósito: trabajar tanto en nosotros como en la esposa, como en nuestros hijos, de tal manera que ese es el deseo que ellos tienen. Vamos a mirar lo que Pablo dijo sobre estos buenos hermanos, esta familia que había en la iglesia de Corinto. Antes de hablar sobre ellos, quiero decir algo, hermanos. Este pasaje nos muestra también que no toda la gente en la iglesia de Corinto era igual. Ya hemos aprendido que había cristianos inmaduros, que había cristianos egoístas, que había cristianos inmorales, había cristianos con muchas fallas. Pero ahora estamos viendo aquí
familia diferente, una familia espiritual. Y eso nos dice que la iglesia de Corinto no era diferente a todas las demás iglesias. En nuestra iglesia también tenemos gente inmadura, gente egoísta, carnal, problemática, como lo había en la iglesia de Corinto. Pero en nuestra iglesia, para gloria de Dios, también hay buenos hermanos, también hay buenas familias, como lo había en la iglesia de Corinto. Y aunque en ocasiones la carne nos lleva a renegar, porque hay hermanos inmaduros, carnales, problemáticos en la iglesia, antes de renegar sobre ellos debemos de tener dos cosas en cuenta. Debemos de reconocer que, al igual que ellos, nosotros también tenemos nuestras propias fallas y nos queda mucho por mejorar, o venimos de donde mismo, o venimos también desde abajo mejorando mucho. Y tenemos que saber que todos estamos en nuestro camino, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que mantener en mente al pensar en hermanos que son inmaduros, carnales, problemáticos en la iglesia, debemos recordar que Dios usa precisamente a esos hermanos para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a nosotros a madurar y a ser más como Cristo. Si en vez de criticarlos pensamos en eso, nos va a ayudar, ¿verdad? Bueno, este hermano es así, esta hermana es así, es bien chismosa, es bien problemática, es bien así, es bien así. Bueno, en alguna manera Dios usa a esos hermanos y hermanas para que nosotros maduremos y aprendamos a hacer lo correcto y cada vez seamos más como Cristo. Bueno, vamos a ver sobre estos hermanos, esta familia a la que Pablo está haciendo referencia. En el versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia, ¿de quién? De Estéfanas, dice, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién era esta familia. Quiero recordarles, hermanos, que Pablo ya mencionó antes a un joven entregado a Dios. ¿Alguien se recuerda quién era? Un joven entregado a Dios. Pablo. Muy bien. ¿Quién dijo por acá de este lado? ¿Alguien dijo acá? Ahora, hermano Oscar, ¿verdad? Muy bien. Timoteo era un joven entregado a Dios. Y qué bendición por jóvenes entregados a Dios. También miramos que el apóstol Pablo mencionó a un hermano ya adulto que era un hombre elocuente, poderoso en la escritura, un hombre humilde y enseñable. Ese era el hermano Apolos. Aquí leímos de él anteriormente. Ahora Pablo ya no va a hablar de un joven entregado a Dios, ya no va a hablar de un hombre Apolos entregado a Dios. Ahora él está hablando no solo de un matrimonio, sino de una familia entregada a Dios. ¿Quién era Estéfanas? Ese era el nombre del esposo, del cabeza de hogar. Estéfanas, su esposa y sus hijos, dice que fueron las primicias de Acaya. ¿Qué era Acaya? Bueno, Acaya, para entenderlo quizás un poco mejor, Acaya quizás vendría siendo como el condado en el que estamos aquí nosotros, Stevens County, ¿verdad? Y Duncan vendría siendo Corinto. Entonces, al mencionar Acaya, él está refiriéndose al mismo Corinto, a la ciudad de Corinto. Y dice que esa familia fueron la primicia de Acaya, es decir, el primer fruto. Cuando Pablo llegó ahí a comenzar esa iglesia, la primera familia que él ganó para Cristo y los bautizó, como dice en 1 Corintios 1, él ganó esa familia y la bautizó, y esa fue la primera familia ahí en Corinto. Y dice que ellos fueron la primicia ahí en esa ciudad. Ahora, se cree que Estéfanas fue quien viajó hasta Éfeso con dos hombres, que ahorita vamos a mirar ahí sus nombres, Fortunato y Acaico, que eran dos de sus esclavos de él, los cuales eran también miembros de la iglesia, porque en aquel tiempo así era, ¿verdad? Había
la mayoría de las iglesias se juntaban en casas y regularmente el dueño de la casa era alguien adinerado y los mismos esclavos de ese hombre dueño de la casa, en donde se reunía la iglesia, también los esclavos escuchaban el evangelio y comenzaban a reunirse ahí también. Entonces, en este caso, miramos que Estéfanas tenía esclavos y ellos eran cristianos de la misma iglesia y fueron con él hasta Éfeso para llevarle las preguntas que la iglesia de Corinto tenía para Pablo. Y ahora Pablo está escribiendo esta carta, contestando las preguntas y va a mandar la carta para atrás con ellos mismos. Entonces, Estéfanas y su familia eran una familia, dice en el versículo 15, dedicada al servicio ¿de quién? De los santos. Y eso no significa, ¿verdad?, que ellos tenían ahí a San Fulano, una imagen ahí, y luego otra imagen acá de San Sutano, y que les hacían ahí ofrendas, o que estaban ahí de alguna manera haciendo algún rito o devoción a imágenes, como ahora se cree, ¿verdad?, a los santos que están ahí en las imágenes. No, los santos, bíblicamente hablando, los santos somos nosotros, hemos sido santificados por Cristo. Y esta familia de Estéfanas, dice la palabra de Dios que ellos se habían dedicado al servicio de los santos. Pablo había comenzado la iglesia en Corinto aproximadamente hacía unos 5 años atrás, pero Estéfanas y su familia habían estado ahí fielmente sirviendo a los santos. Estamos viendo entonces a una familia en la que el esposo, la esposa, los hijos estaban en la misma página, en un mismo sentir. Las cosas de Dios eran lo más importante para esa familia, no para ese hombre, no para ese matrimonio, para esa familia. Y vamos a ver algunas características de una familia entregada a Dios. Una familia que se dedica al servicio de los santos, como lo era la familia de Estéfanas, es una familia ejemplar. Es una familia que Pablo está haciendo referencia a ellos porque son una familia ejemplar. Cada familia debe aprender a servir a otros, a vivir para otros. Una área en la que nuestra iglesia necesita mejorar es precisamente en esta área de bienvenir a los que llegan y de dar seguimiento a los que se quedan y seguir trabajando con los hermanos de la iglesia. Una familia dedicada a servir a otros inspira a otros a hacer lo mismo. Yo me imagino a esta primer familia que Pablo alcanzó para Cristo. Ellos llegaron y luego llegó otra familia o otras personas y ellos se dedicaron a servir a los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvieron al pendiente de los que llegaron después de ellos. Y estuvieron ahí para servirles, para visitarles quizás, para llevarles mandado, no sé, ropa, para invitarlos a comer a casa, para servirles en diferentes maneras. Por los 5 años que la iglesia ya tenía existencia, esta familia estaba ahí dedicada a servir a los santos, a los cristianos, y eran una familia ejemplar. Nuestra iglesia necesita más familias como ellos, que inspiren a otros a hacer lo mismo. Amén. Una familia consagrada, dedicada al servicio de los santos, es una familia líder en la iglesia. Mire el versículo 16. Versículo 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué les está mandando Pablo? Que se sujeten a ellos, a Estéfanas, que les obedezcan y a otros hermanos de buen testimonio. Una razón por la cual la iglesia de Corinto debía de someterse al liderazgo de Estéfanas. ¿Por qué? ¿Por qué debían someterse? Bueno, porque Estéfanas era un hombre de buen testimonio, que tenía a su esposa en sujeción, a sus hijos en sujeción, que todos eran hombres, era una familia consagrada a Dios, que estaban dispuestos a servir a Dios a través de los años y a través de las dificultades. Una familia que se dedica a servir a Dios, una familia consagrada a Dios, Dios le va a dar liderazgo para que los demás
se sometan o se sujeten a ellos. Alguien que tiene la humildad para servir a otros, Dios le va a capacitar también para dirigir a otros. Es lo que estamos viendo aquí. Ellos no estaban buscando una posición de liderazgo, ellos estaban buscando servir a otros. Y aquel que tiene la humildad para servir a otros, Dios le va a dar la autoridad para dirigir a otros. Amén, hermanos. Amén. Una familia en la que todos son serviciales, Dios les dará liderazgo. Y una familia que no tiene un corazón para servir, es posible que Dios les quite la posición de liderazgo que le ha dado al varón o a la hermana. Todo cristiano que tiene una posición en la iglesia debería de estar trabajando en tener una familia en la que todos están dedicados al Señor. Especialmente alguien que está acá arriba en la plataforma, ¿verdad? Debería de ser un hombre que tiene una familia dedicada al servicio de Dios. No una vida, no un matrimonio, una familia completa, todos en la misma página, en el mismo sentir, de querer estar en la iglesia, de querer servirle a Dios, de querer servir a los hermanos. Entonces estamos viendo características de una familia entregada a Dios. Es una familia ejemplar, es una familia con liderazgo y es una familia, vamos a mirar, que trae gozo o regocijo a su líder espiritual. Mira el versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que se sentía Pablo acerca de esta familia de Estéfanas? Bueno, solamente al mirar el versículo 15, donde dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Con leer eso podemos darnos cuenta cómo Pablo se sentía de contento y de gozoso por una familia como la de Estéfanas, una familia que él los encontró, no sé en dónde los encontró, quizás tocó su puerta, quizás en el mercado, quizás en una tienda, en la calle, yo no sé dónde se los encontró, pero él los miró perdidos, les habló de Cristo, los ganó para Cristo, los bautizó, los llevó a la iglesia, los enseñó. Y ahora a través de los años, en una iglesia tan carnal como era la iglesia de Corinto, ellos se habían mantenido fieles sirviendo a Dios, sirviendo a los santos. Él estaba contento y se regocijaba de mirarlos a ellos, porque Pablo miraba en ellos representada la iglesia de Corinto y estaba gozoso por ellos. Amén. Es como cuando un líder de jóvenes mira a uno de sus jóvenes crecer y servirle a Dios en un área específica. El líder de jóvenes se siente contento y gozoso por eso. O un maestro de música le enseña a tocar un instrumento a un niño, a un joven, y lo mira después brillar, ¿verdad? Él se siente gozoso por eso. Como un pastor se siente gozoso de mirar a una familia completa dedicada a servir a Dios fielmente a través de los años. Yo no sé, en mi punto de vista, creo que esa es una de las cosas que más gozo le pueden traer a un pastor. Mirar a familias completas, ser salvas, bautizadas y mirarlas crecer y ser usadas por Dios. Entonces, una familia consagrada, dedicada al servicio de Dios y al servicio de los demás, es una familia también que trae gozo a su líder espiritual. Una familia dedicada al Señor es una familia también, hermanos, que aunque no anda buscando ser reconocida, será reconocida, será honrada por Dios y aún por los hombres. Mire el versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, y dice, reconoced pues a tales personas, reconózcanlos. Ustedes saben que esa familia es una familia ejemplar, es una familia dedicada a servir a Dios, dedicada a servir a los demás. Ustedes los conocen y dice, reconózcanlos. En Romanos 13:7 dice así la palabra de Dios, pagad a todos lo que debéis.
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cuando dice reconocerlos, hermanos, está hablando de distinguirlos, de identificarlos, de valorarlos, de estimarlos, de mostrarles respeto y de someterse y sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque es la familia de Estefanas, es el hermano Estefanas. No que él esté buscando grandeza, no que él esté buscando posición, no, es que nosotros sabemos identificar a un hombre que camina con Dios, que quizás no es pastor, no es misionero, no es predicador, pero es un hombre que camina con Dios, que tiene una esposa y unos hijos ejemplares. Y la iglesia los distingue, los reconoce y pueden dar gloria a Dios por esa familia. Una familia dedicada al Señor va a ser una familia reconocida y honrada por Dios y por los hombres. Hermanos, todos deberíamos de tener el propósito de que nuestra familia sea una familia así como esta. Toda iglesia necesita familias como la de Estefanas. Cada iglesia necesita varios Estefanas consagrados y determinados a hacer la influencia que su familia necesita. Porque, hermanos, es el hombre el que debe tener la iniciativa para consagrarse a Dios, no la mujer. El hombre debe tener la iniciativa para orar, para buscar a Dios, para servir a Dios, para congregarse, para estar ahí fiel a Dios. Cada iglesia necesita matrimonios como el de Estefanas, en los que los dos querían servir a Dios. Yo me imagino a Estefanas diciéndole a su esposa, oye, ahorita voy a llegar a la casa para ir a visitar a tal familia. Y ya su esposa quizás, ¿verdad? No, pues yo ya estoy lista. Hasta ya preparé algo de comida para que le llevemos también. Ella estaba lista. No estaba ahí dándole una mala actitud o renegando o diciendo, no, pues ve tú o visitar. ¿Estás loco? ¿A quién quieres visitar tú? No, ve tú, yo no voy, ¿verdad? Estaba dispuesta. Los dos estaban dispuestas. Porque, hermanos, a veces es la mujer la que quiere servirle a Dios y el hombre a veces es el estorbo que es flojo para las cosas de Dios, y la mujer quiere echarle ganas, quiere que su familia le sirva a Dios. Y a veces es el esposo el que no está dispuesto a tener esta familia que todo cristiano debería de aspirar tener. Es difícil encontrar matrimonios o familias que todos están en la misma página, que todos están dedicados al servicio a Dios. Yo puedo dar gracias a Dios, hermanos, porque así como en la iglesia de Corinto, aunque tenemos, como todas las iglesias, tenemos hermanos carnales, inmaduros, problemáticos, también tenemos, como en la iglesia de Corinto, familias buenas, familias consagradas a Dios, que sabemos que contamos con ellos, hermanos serviciales, hermanos que le echan ganas. ¿Verdad? Gracias a Dios por esas familias también. Gracias a Dios también doy por hermanas, madres solteras en nuestra iglesia que no tienen esposo, quizás para ayudarles, pero ellas solas le echan ganas, y cada una de las madres solteras que tenemos en nuestra iglesia sabemos que son una bendición. Amén. Hoy deberíamos preguntarnos, especialmente los varones, ¿qué puedo hacer para que mi familia sea una familia ejemplar, una familia consagrada a Dios? ¿Qué puedo hacer yo como cabeza de mi hogar? Y hermanos, lo primero que podemos hacer nosotros es tomar la iniciativa de consagrarnos nosotros a Dios. Tomar la iniciativa nosotros. Porque el líder no es el que empuja a los demás a que vayan para allá. El líder es el que va enfrente para que los sigan a él, ¿verdad? El líder no es el que está diciéndoles, haz esto, haz aquello. El líder es el que
que está haciendo las cosas y los demás comienzan a imitarlo, comienzan a seguirlo, comienzan a seguir sus pasos. Lo primero que uno como cabeza de hogar debe de hacer o puede hacer, hermanos, es poner el ejemplo, es uno consagrarse a Dios. Una razón principal por la que una familia no está consagrada a Dios es porque el padre no está consagrado a Dios. Si su familia está consagrada a Dios, está dedicada al servicio de Dios, hermanos, bueno, quiero recordarle que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si de por sí, hermanos, regularmente las familias que están consagradas a Dios regularmente son la minoría, son pocas, y esas pocas familias son el blanco mayor de Satanás, porque pues los demás ya los tiene, ¿verdad? Son bien carnales, son hipócritas, son inmaduros, todo lo critican, todo esto, todo aquello, nomás están buscando cómo hacer problemas. El diablo los tiene ellos, el diablo está contento con ellos. Pero aquellas familias que están luchando por la unidad de la iglesia, por la vida sana, espiritual de la iglesia, a esas familias, a esas pocas familias, son las que el diablo quiere desanimar. El diablo comienza a tirar sus flechazos para desanimar a ese matrimonio que está luchando y que está manteniéndose firme haciendo la obra de Dios. Si su familia está firme, está constante, están echándole ganas, hermano, esté alerta porque el diablo quiere desanimarle a usted. Como cristianos, hermanos, el mayor mandamiento para nosotros es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Eso significa que nuestro propósito debería ser tener una familia que ama al Señor y que ama y sirve a los demás. Ese debería ser nuestro propósito. Entonces no debemos dejar, hermanos, que ni el trabajo, ni los problemas, ni ninguna actividad nos distraigan de nuestro servicio a Dios y de nuestro amor y servicio al prójimo también. Probablemente usted podría decir, bueno, pues yo no tengo ese problema de materialismo. Yo no estoy afanado en el trabajo, yo no estoy afanado con las cosas materiales y ganar más dinero y yo no estoy afanado con las cosas de este mundo. Bueno, qué bueno que así sea. Pero la pregunta es, ¿qué tan en serio está usted? ¿Qué tan determinado está usted? ¿Cuánto deseo sincero y cuánto anhelo hay verdaderamente en usted? ¿Cuánto celo hay de tener una familia consagrada y dedicada a Dios? Porque uno puede decir, yo no estoy afanado en las cosas de este mundo, a mí no me importa ganar más dinero. Bueno, a lo mejor no, pero el problema es que de nada nos sirve, de muy poco nos sirve no estar afanado con las cosas de este mundo si tampoco estamos entregados o dedicados al Señor. Porque, hermanos, algunos están aquí en medio, ¿verdad? Unos están allá afanados por las cosas de este mundo, por ganar más dinero, por las cosas materiales, y ahí están en su afán. Y otros están aquí en medio criticándolos a ellos porque dicen, yo no soy como ellos, yo no estoy ahí de materialista y tratando de abarcar más y tener más. Yo no soy como ellos, pero tampoco estamos acá en donde deberíamos de estar dedicados al Señor, no solo yo, no solo mi matrimonio, pero toda mi familia, y no estamos trabajando en nuestra familia en estar dedicados a la obra de Dios. Amén. Entonces, si no hay una pasión, si no hay un deseo fuerte en nuestro corazón de que nuestra familia sea una familia consagrada a Dios, algo está mal con nosotros. Y deberíamos despertar, hermanos, si en su corazón no hay un anhelo fuerte, sincero, de decir, Señor, yo quiero que mi familia te sirva, que mi esposa, que mis hijos, que todos estemos consagrados a ti, dedicados a servirte a ti. Si ese no es nuestro deseo, hermanos, si no hemos estado orando por eso, si no estamos deseando eso, debemos despertar y decir, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan frío? ¿Por qué estoy tan alejado de este propósito que es tan importante? Amén. Nuestra iglesia necesita familias dedicadas a servir a Dios y a servir a otros.
Hermanos, no tomen en poco el ser una familia consagrada a Dios. Yo sé que no es fácil encontrar familias así, hermanos. Ahorita, si somos honestos, ahorita lo importante o lo más común es que los hijos sobresalgan y estudien y se superen. Eso es lo más importante para muchos cristianos hoy en día. El enfoque no está en que amen a Dios, en que sirvan a Dios, ahí en la iglesita. No, ¿eso qué? ¿Verdad? No. El enfoque para cristianos, que se dicen cristianos hoy en día, su enfoque es que su hijo estudie y se supere y tenga su carrera y haga esto y cumpla sus sueños y tenga tantos logros académicos y profesionales. Y eso no es malo, no es pecado, pero está mal cuando estamos influyendo en los hijos para que le echen ganas académicamente o como profesionales y estamos menospreciando el servicio a Dios, porque no hay nada más valioso que podamos hacer en este mundo, en esta vida, que servirle a Dios. No hay nada más valioso que podamos hacer que el buscar cómo agradar más a Dios a través de servir a los hermanos. Es más importante una visita a una familia que nos visitó a la iglesia, ir a visitarlos a ellos. Es más importante esa visita que una junta con una compañía que me puede dar una buena paga. Porque el servicio a Dios es más importante, pero como padres a veces estamos influenciando a los hijos en otras cosas y no lo estamos influenciando en lo más importante, que es la vida espiritual. No tomemos en poco el ser una familia ejemplar, consagrada a Dios, porque no hay nada mejor, hermanos, que ser usados por Dios. Amén. Papá o mamá, ¿qué debe usted cambiar ahorita en la manera que usted está viviendo? ¿Qué debe de cambiar para no ser un tropiezo para su familia? ¿O qué debe de hacer, comenzar a hacer para influenciar a su familia y que su familia sea una familia como la de Estefanas? Una familia consagrada, dedicada al servicio a Dios. Los hijos no van a salir, no van a crecer con un deseo de servir a Dios por coincidencia o por accidente. Tenemos que nosotros planear, trabajar con ellos, influenciarlos correctamente, intencionalmente, para que ellos crezcan y el día de mañana el deseo más grande de su corazón sea: yo no quiero ser rico. Lo más importante para mí no es tener mucho dinero, porque yo no quiero alejarme de Dios. Yo quiero estar en la iglesia. Amén. Pero tristemente, muchos hijos de cristianos sí preferirían tener más dinero y ser ricos para arrancar e irse a vivir la vida que hasta ahorita no han podido vivir. Y dejarían la iglesia sin pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque han tenido padres que no lo han influido, que no han tenido la influencia espiritual que deberían de tener en sus hijos. Amén. ¿Qué van a crecer para hacer sus hijos el día de mañana? Eso tiene mucho que ver con lo que usted está haciendo ahorita o con lo que no está haciendo ahorita. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.